la autorización para... Ok, perfecto. Excelente. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a empezar con nuestra materia. Vamos a arrancar con el primer tema, que es una introducción al derecho administrativo. Y en esta clase nos vamos a dedicar fundamental o principalmente tenemos dos objetivos, por decirlo así, dos propósitos. ¿Okay? Por una parte, hoy vamos a conocer los tres criterios que nos sirven para determinar si estamos en presencia de un caso que nos interesa a nosotros aquí en el derecho administrativo. Estos tres criterios están íntimamente relacionados o vinculados, más que con el derecho administrativo, con la teoría general del derecho. ¿Okay? Ya lo vamos a ver, porque así como nos permiten, por una parte, saber al aplicarlos frente a un caso concreto, eso nos permite saber si es un caso que está disciplinado, que está regulado por nuestro derecho, por el derecho administrativo, también nos sirve por descarte o por argumento notario para saber si se trata o entender que se trata de un caso regulado por otra disciplina. ¿Okay? Un poquito, ya lo vamos a, no se preocupen, ya lo vamos a entender cuando entremos a revisar. La segunda parte de la clase tiene por objeto conocer los aportes de las tres escuelas clásicas del derecho administrativo. A diferencia de otras disciplinas, el derecho administrativo, ya desde su propia definición, poder entender qué es el derecho administrativo, qué es la administración pública, qué es la función administrativa, no ha sido una tarea fácil desde sus inicios. ¿Okay? Es muy distinto a lo que sucede en el derecho penal, en el derecho civil, etcétera, etcétera, que es lo que ustedes quizás hasta ahora han venido más o menos estudiando. Entonces, en síntesis, o en resumen, hoy vamos a usar esta clase para aprender cuáles son estos tres criterios y para conocer cuáles son también las tres escuelas clásicas del derecho administrativo. Para entrar ya de una en relación con los tres criterios, ¿verdad? Porque como les dije son tres, tenemos que refrescar y entender un poco, y aquí por eso les digo que esto está vinculado con la teoría general del derecho, cómo se crea y cómo se aplica el derecho positivo. Y fíjense que yo estoy utilizando aquí dos verbos distintos, crear y aplicar. Y uso dos verbos distintos, crear y aplicar, porque por lo menos de acuerdo con las enseñanzas de Keynes en el derecho, en la teoría general del derecho, hay dos posibilidades. O el derecho se crea o el derecho se aplica. Es decir, hay dos funciones. La función de creación del derecho y la función de aplicación del derecho. Ya hoy en día, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene, que va a ser nuestra clase presencial en la Católica, para todos aquellos que puedan ir. Me encantaría que hicieran sus esfuerzos para poder estar ese día ahí en la universidad. Es la clase que viene, nos vamos a dedicar a estudiar las funciones. ¿Okay? Porque hoy en día entendemos que la función de aplicación, ¿okay? No es única, hay distintos tipos de aplicación del derecho, podemos precisarlo un poquito más, ¿okay? Pero digamos que las dos funciones como genéricas son la de creación y la de aplicación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se crea y cómo se aplica el derecho positivo? Bueno, para poder graficar esto, podemos hacer uso de una especie de ecuación. ¿Okay? Necesitamos en primer lugar un órgano. Y cuando digo un órgano, me refiero a un alguien, un sujeto, si se quiere, una persona. ¿Okay? Ese órgano va a ejercer una función de creación, una función de aplicación, ¿no? Y el ejercicio de esa función por parte del órgano va a producir o va a generar un resultado. Y ese resultado va a ser un acto estatal. Por ejemplo, cuando un tribunal, que es un órgano, ejerce función judicial, ¿cuál es el resultado
de esa ecuación. Alguien que intervenga. Cuando un tribunal ejerce función judicial. Gracias, Francisco. Una sentencia. El resultado es una sentencia. Cuando el Parlamento ejerce la función legislativa, el resultado es una ley. Esos tres elementos de esa ecuación son básicamente los tres criterios que nosotros vamos a manejar. El criterio orgánico, el criterio material y el criterio formal. Y son tres formas de analizar o de entender el fenómeno del derecho administrativo. Desde un punto de vista orgánico, ¿verdad? Cuando hacemos uso del criterio orgánico, vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a pensar en la administración como un sujeto entre comillas, sujeto entre comillas, porque no como un sujeto de derechos, sino una suerte de persona. ¿Okay? Los términos técnicos que vamos a ir estudiando durante este semestre para entender la administración pública como un sujeto son entes y órganos. ¿Okay? Existen entes y existen órganos. Y cada vez que nosotros estamos hablando de un ente, de un órgano, ya en su mente tienen que asociarlo con el criterio orgánico. ¿Okay? Cuando hablamos de un tribunal, estamos usando el criterio orgánico. Cuando hablamos del Parlamento, usamos el criterio orgánico. Cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, estamos usando el criterio orgánico. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, la conclusión a la que podemos llegar cuando tenemos un órgano frente a nosotros, al analizarlo, obviamente, desde el punto de vista del criterio orgánico, es si ese órgano pertenece o no pertenece al derecho administrativo. Pertenece a la administración pública. Digamos, si desde el punto de vista del criterio orgánico, frente a nosotros tenemos al presidente de la República en el Consejo de Ministros, Poder Ejecutivo, o tenemos a un instituto autónomo, o tenemos a una empresa del Estado, por ejemplo, entonces podemos concluir que estamos frente a la administración pública y que es un caso que está regulado por nuestra disciplina, por nuestros principios, por nuestras normas. Si, por ejemplo, desde el punto de vista, del criterio orgánico, lo que tenemos frente a nosotros lo analizamos y resulta que es un tribunal o es el Parlamento, entonces, por lo menos desde el punto de vista del criterio orgánico, diríamos, no, ya va. Los tribunales pertenecen al Poder Judicial, el Parlamento pertenece al Poder Legislativo. Esto no es algo, o este conflicto, si lo analizamos desde el punto de vista del criterio orgánico, no es algo que nos interese al derecho administrativo. ¿Okay? Le interesará al derecho procesal. Entonces, una vez que revisamos ese criterio orgánico, o revisamos el caso a la luz del criterio orgánico, pasamos al segundo criterio. Vamos al criterio material. ¿Qué estudiamos cuando hacemos referencia al criterio material? Cuando hacemos referencia al criterio material, lo que estudiamos es la función que se ejerce. Y hay distintos tipos de funciones que lo vamos a estudiar la semana que viene. ¿Okay? Dijimos que las dos funciones como tradicionales, clásicas, las genéricas, son la función de creación de normas y la función de aplicación. Cuando el Parlamento dicta una ley, crea un conjunto de normas que tiene una vocación de permanencia, que a partir de su publicación en la Gaceta Oficial o de la fecha en que ella misma lo indique, van a tener vigencia y van a constituir unas reglas nuevas de convivencia social. Eso es una función de creación, la que tiene por objeto la producción de normas generales abstractas. Pero cuando, por ejemplo, un funcionario de la administración pública municipal te niega o te autoriza o te otorga una autorización para, por ejemplo, operar una licencia para el expendio de licores, no se está creando una norma. La norma ya existe, que probablemente trae una ordenanza municipal que dirá, bueno, para el expendio de licores dentro de este municipio, requisitos y obtener una licencia que la expide un órgano de la administración pública municipal. Eso no es una función de creación. La expedición de la licencia, una licencia para conducir, por ejemplo,
son actos de aplicación, ¿ok? Producto del ejercicio de la función de aplicación. Entonces, recapitulando, tenemos la función de creación y la función de aplicación. Pero la semana que viene vamos a ver que dentro de esas funciones hay una variedad, o sea, de función constituyente, de función normativa, de función legislativa, función judicial, función jurisdiccional, función administrativa, función política o de gobierno, aunque se podría discutir si eso es realmente una función o una actividad, pero en todo caso existe la función política de gobierno, al igual que la función de control. Cada autor tiene un elenco de función. Pero recuerden, cuando hablamos de funciones, entonces, para concluir, estamos hablando o estamos haciendo uso del segundo criterio. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en nuestro derecho, este es el quid del asunto, los distintos órganos de las ramas del poder público ejercen distintas funciones. Y las funciones no son ni exclusivas ni excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Parlamento, que es el llamado por su naturaleza a dictar las normas, no es el único que dicta normas. No es el único que ejerce la función normativa o legislativa, como le llamaríamos en este caso. Resulta que el Poder Ejecutivo también dicta normas, por lo tanto el Poder Ejecutivo también puede ejercer función normativa. Resulta que el Poder Judicial también puede dictar unas normas internas, por lo tanto también puede ejercer función normativa. En ciertos casos la administración pública se dice que puede ejercer función jurisdiccional. Entonces, una vez que nosotros revisamos el órgano, usamos el primer criterio frente a un caso que tenemos. Vamos a ver si esto es administración pública. Ok, es un tribunal el que está actuando. No parece, no forma parte de la administración pública. De acuerdo con el primer criterio, no nos interesa a nosotros en nuestra disciplina. Pero vamos a ejercer, vamos a analizar el caso desde el punto de vista de la segunda o el segundo criterio, que es el criterio material. ¿Cuál es la función que ejerce el tribunal? El tribunal dicta una sentencia resolviendo un conflicto entre partes. Función judicial. Chévere, eso le pertenece al derecho procesal, está regulado por el derecho procesal, no por nuestra disciplina. Pero resulta que, ¿qué sucede si es que el juez impuso una multa o una sanción a uno de los litigantes durante una audiencia oral? El juez ahí está realmente ejerciendo una función judicial. ¿Está resolviendo un conflicto entre un demandante y un demandado? Evidentemente no. ¿Qué función ejerce el juez cuando sanciona o cuando, por ejemplo, hay alguien que en una audiencia oral falta el respeto a alguno de los participantes de la audiencia y el juez lo ordena que se remueva, que se retire del, digamos, del tribunal? Eso no es una sentencia. Entonces, es una función distinta a la función jurisdiccional. Puede que entonces los jueces ejerzan funciones distintas. ¿Qué pasa cuando la Asamblea Nacional, no estamos hablando de que dicte una ley, que es uno de los tantos numerales que tiene asignado en la Constitución, de competencias, quiero decir? La Asamblea Nacional lo que está haciendo es eh, dictar sus normas internas de funcionamiento, o la Asamblea Nacional lo que está haciendo es autorizar al Ejecutivo para salir del país por más de un tiempo determinado. Eso no son leyes. La Asamblea Nacional ejerce distintas funciones. Entonces, es posible que en algún caso, dependiendo de la función que esté ejerciendo, como por ejemplo cuando crea una comisión, o cuando asciende o digamos, sanciona o despide a uno de los empleados de la Asamblea Nacional, no está dictando leyes, está ejerciendo una función que es distinta, que es administrativa. Finalmente, vemos el criterio formal, que el criterio formal no es otra cosa que el resultado de, vamos a decir, multiplicar, de aplicar ese órgano por función. Entonces, esto va a dar distintos resultados. Es como una máquina de esas de los casinos, las tragamonedas, que tienen, imaginen que tiene tres cositas que dan vueltas, mil limones, manzanas, estrellitas, ¿ok? Entonces, dan distintas combinaciones. Pasas, le das a la palanca, empiezan a rodar y caen.
Un limoncito, una manzana, una estrella. No ganaste, no ganaste, pero viste. Esto es más o menos así, ¿ok? El primer bloque es el criterio orgánico, el segundo, digamos, la segunda columna sería el criterio material, la tercera el criterio formal, que es el producto o resultado. ¿Cuáles son los distintos productos o resultados? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es un producto? ¿Qué es un resultado? Bueno, aquí estamos hablando de actos estatales en toda su variedad. Actos de gobierno, actos parlamentarios sin forma de ley, leyes, decretos con rango y fuerza de ley, sentencias, actos administrativos. Todo ese conjunto de actos estatales los metemos dentro de los posibles resultados. Entonces, vamos a ver que todo esto varía, las distintas combinaciones. Y dependiendo de la combinación, eventualmente esto podría tratarse de una materia que esté regulada. Pero, perdón, tienes la mano levantada desde hace rato y no me había fijado. Cuando quieren intervenir, no se preocupen, intervengan de una vez, me interrumpen, ¿ok? Porque a veces no tengo abierto la ventanita del chat. Entonces, no dejen digamos, que la clase continúe y se queden con las dudas. Perfecto, profe, disculpa. Tengo una duda con respecto Pedro, a... ¿Me escucha? ahora sí, Ok. ¿Cómo está, profe? yo estoy Tengo una chévere. duda con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, cuando mencionó lo de que una multa a un litigante, que si es una función administrativa, Ujú, o sea, siento que hay una línea estrecha entre lo que podría ser una función administrativa y en ese caso en específico una función procesal, o sea, de proteger el proceso, porque la ujú. multa se supone, entiendo que va a la administración, pero el fondo de la multa es, creo que, proteger el proceso. Entonces, ¿cómo podríamos determinar si estamos hablando de una función administrativa en ese caso en específico o si es una función de derecho procesal? Ok, Pedro, muy buena tu pregunta. Fíjate, las funciones, digamos que son un listado, ¿ok? No hay función de protección del derecho procesal como tal, no existe, lo que es una función jurisdiccional o judicial. Más adelante vamos a ver las diferencias. Y esa función, nosotros ya hoy en día hemos definido, ¿ok? Cuál es el alcance de cada una de esas funciones. La función jurisdiccional tiene por objeto aplicar el derecho positivo a un caso concreto y resolver una controversia entre individuos, ¿ok? Bien sea sobre derechos, sobre los hechos, sobre el alcance, la interpretación o la aplicación del derecho. ¿Ok? Hay un contrato, una persona lo interpreta de una forma y su contratante lo interpreta de otra, hay un conflicto sobre el alcance del derecho, sobre la interpretación, entonces vamos a un juez y el juez es el que va a resolver con fuerza de verdad legal, con fuerza de cosas juzgadas, ese conflicto. Eso es función judicial. Cuando un juez sanciona al litigante que se comporta de manera inadecuada durante la audiencia oral, o cuando el juez sanciona, el juez superior, sanciona al juez de primera instancia que no proveyó sobre los escritos de prueba en el plazo que le establece el Código de Procedimiento Civil, y ojo, esas son conductas que están tipificadas, si se quiere, en el Código de Procedimiento Civil. En esos casos, pero no se está componiendo, no se está resolviendo el conflicto de interés. Se está ejerciendo, es una función disciplinaria de orden. Y el ejercicio de esas funciones disciplinarias son parte de la función administrativa. ¿Okay? Claro, Sí, profe, por pero, supuesto que son líneas, como tú dijiste, bastante delgadas, zonas grises, son difíciles, pero para eso hay que estudiar, o sea, este tema, entenderlo, para poder, digamos, aclarar esas zonas tan grises, ¿ok? okay, pero si decimos que es una función administrativa, entonces también considero que parte de los intereses de la administración es que se respete el proceso, porque la sanción Pero es que que... fíjate una cosa, pero que te interrumpa, Pedro. Pero entonces fíjate que más la función administrativa y de la administración. Me estás usando otra vez dos criterios, el orgánico y el material. Aquí no está la administración. Aquí el órgano que está ejerciendo la función administrativa no es un órgano de la administración, es un órgano del Poder Judicial. ¿Por qué?
porque como lo vamos a ver la semana que viene, ¿okay? El 136 de la Constitución establece el principio de colaboración entre poderes. Y con base en el principio de colaboración entre poderes, los órganos de las distintas ramas del poder público pueden ejercer distintas funciones. Un juez puede ejercer función administrativa y el juez no es administración pública. El juez, en ese caso, la ley le atribuye una función que es imponerle la sanción a ese litigante que incurra en esa falta, y eso es función administrativa. ¿Me explico? Sí, profe, pero se supone que esa sanción va para la administración pública, o sea, suponte que es una multa. O sea, Ajá. eso va para la administración pública, eso ya lo hace una función administrativa. No, es que a dónde van esos fondos no es lo que determina que sea una función administrativa. Es la naturaleza de la función ejercida. ¿Ok? Igual esos fondos no es que van a la administración pública, esos fondos van al Tesoro Nacional, ¿entiendes? Que es de la República como tal, y que, bueno, de ahí sale para el presupuesto. Pero no es que van directamente a una administración pública. Entonces, el criterio para saber no es, en este caso, hacia dónde van destinados los fondos, quién los va a cobrar. El criterio es, bueno, ¿cuál es la función que se está ejerciendo? ¿Ok? Y la función, por su naturaleza, porque todo lo que tiene que ver con procedimientos, con funciones disciplinarias, así como todo aquello que tiene que ver con ascensos, remociones, e igual sanciones a funcionarios, es parte de la función administrativa. ¿Ok? Profe, Dime, Fabricio. y una función administrativa también entraría ahí en mención cuando el presidente o el Poder Ejecutivo toma una medida para regular una situación que se está presentando. O sea, Para regular, perdón. para regular una política pública, o sea, una situación que se esté presentando de políticas públicas o sancionar un momento. A ver, no entiendo muy bien la pregunta porque es muy amplia, pero en principio eso es parte de la función administrativa. ¿Ok? No sé si quieres reformularla, a ver qué es realmente Sí, lo que... profe, eso, exacto. O sea, eso era lo que me refería, de acuerdo a lo que dice por lo menos el Poder Ejecutivo, a veces que ellos quieren abordar un tema, o por lo menos de políticas públicas, a eso, o sea, que eso entraría en la Claro, función. pero el tema es que, ok, está bien, pero ¿cómo lo vas a abordar? A través de que, vamos a ver más adelante que la administración pública tiene que, digamos, está sujeta al principio de competencia y la administración pública solo puede hacer aquello que la ley expresamente la autoriza para hacer, ¿ok? Entonces, bueno, sí, claro, en materia de políticas públicas, este, eh, pues, pues sí, o sea, te diría que en principio es función administrativa, ¿ok? Bien, sí, pero si tienes, si no Profe, te- sí, o sea, disculpa de pana que te estoy interrumpiendo tanto, pero es que disculpe de pana, ajá, mira cómo lo estoy viendo. El ajá, criterio orgánico, o sea, lo de la sanción que estamos hablando ahorita un litigante, el ente que lo hace es el poder legislativo, el poder judicial. el órgano. Ujú. Exacto, el órgano. En el criterio material, la función es de aplicación. Están aplicando algo que sale en el derecho procesal. O sea, esa sanción está establecida en los códigos de procedimiento, pues. Y Sí, pero la función es función de aplicación, pero es función administrativa. eso es lo que no veo claramente. Cuando el juez sanciona a uno de los litigantes, ¿está declarando con lugar la demanda o sin lugar? No, Ok, está resolviendo el conflicto. Está diciendo aquí el derecho que el demandante está pidiendo que se aplique así. Aquí se probaron estos hechos. no, ¿Qué está haciendo el juez? El juez está imponiendo una sanción. Usted se retira del recinto durante la audiencia oral. O usted tiene una multa de 10 unidades tributarias. pero el trasfondo de eso es respetar el proceso. Así lo veo yo, por lo menos. El trasfondo de eso es en la marcha de la audiencia que nos interrumpa. Está bien, al final del día, chévere si quiere como que respetar el proceso. Ok. Pero en el fondo es un tema del momento, por ejemplo, en esa audiencia oral.
¿ok? No estás entrando en el fondo del asunto. De hecho, eso no se hace mediante una sentencia. Esa sanción viene mediante un acto distinto a una sentencia, que va a ser un acto administrativo y que está regulado por nuestra disciplina, por nuestra materia. ¿Ok? Entonces, está bien, chévere, porque, ok, de algún modo, de manera indirecta, puede ayudar a la buena marcha del proceso. Sí, está bien, pero no es una función judicial. La función judicial consiste en aplicar el derecho al caso concreto para resolver una controversia. Necesita siempre un demandante y evidentemente un demandado. Alguien le chocó a otra persona y no le paga los daños. 1185, o sea, todo aquel digamos, responsabilidad aquiliana. Yo tengo que pagar los daños que yo le causo a alguien por mi impericia, imprudencia, negligencia. Entonces, yo voy a donde el juez y demando. Eso es función judicial. Cuando el juez resuelve, conoce esa demanda y aplica el derecho al caso concreto. Lo otro no. ¿Qué es administración? ¿En qué consiste la función administrativa? Ese es, digamos, una de las preguntas. A ver, alguien le está levantando la mano. Pero, por favor, baja la mano. Porque es que si no me parece aquí todo el tiempo, salvo que tengas otra pregunta. Ok, perfecto. Entonces, no hay preguntas sobre este punto, sí, más adelante. ¿Qué es administración? ¿En qué consiste la función administrativa? Para dar respuesta a esa pregunta, a lo largo del tiempo en Europa, fundamentalmente, nacieron las distintas escuelas, buscaron distintas respuestas a esa pregunta. ¿Qué es administración? ¿Qué es función administrativa? Porque es la más difícil de definir por su amplio contenido, por su, digamos, contenido tan variopinto, tan diferente. Función judicial es muy clara cuál es la función judicial. Función legislativa también es muy claro cuando se está ejerciendo una función legislativa, una función de gobierno. Pero función administrativa es tan amplio el contenido de lo que regula el derecho administrativo, cultura, educación, ciencia, es decir, toda infraestructura, todo lo que tiene que ver con el interés general, que es muy difícil definirlo. ¿Okay? Vamos a estudiar entonces digamos, la argumentación de cada una de estas escuelas, cómo cada una de estas escuelas, además cada una tiene un approach muy distinto, trataron de dar respuesta a la pregunta sobre qué es el derecho administrativo, qué regula el derecho administrativo, qué es la función administrativa. ¿Okay? La escuela germánica, está representada por tres grandes autores, algunos alemanes, otros austríacos. ¿Okay? Alemania por Otto Mayer, la escuela vienesa, Adolf Merkel y Hans Kelsen, que ustedes ya por lo menos lo conocían. Yo no sé si ustedes alguna vez habían visto algunas fotos de Kelsen, tanto que seguro lo han estudiado y escuchado desde el primer semestre. Bueno, este es Kelsen, ¿okay? Ya mayor en su exilio de los Estados Unidos. Bien, estos son los tres autores que integran o que representan a la escuela germánica. ¿Qué dijo cada uno de ellos? ¿Cuáles son los aportes? ¿Por qué son importantes cada uno de estos autores para esta escuela germánica? Y no decimos escuela alemana, sino de nuevo germánica, porque comprende autores de ambos países, ¿ok? De Austria y de Alemania. Por favor, Austria, no Australia, como una vez alguien me dijo en un examen oral que Kelsen era de Australia. Y a mí casi me da un infarto. ¿Okay? Austria, que tienen en común, por supuesto, entre muchas otras cosas, el idioma, ¿no? Entonces, Otto Mayer
propuso lo que hoy en día entendemos o conocemos como la tesis de la definición residual, de la delimitación negativa, o, como otros le dicen, una fórmula reduccionista. ¿Cómo Otto Mayer define la función administrativa? Bueno, para definir la función administrativa, perdón, Otto Mayer comienza por definir primero las otras funciones. Dice, la función de gobierno es la alta dirección de la política. La función de legislación, la función legislativa, es la elaboración y establecimiento de normas por parte del cuerpo representativo. Justicia es la actividad del poder público destinada al mantenimiento del orden jurídico, ejercida por los tribunales civiles y penales. ¿Y cuál es la función administrativa? La administración o la función administrativa es lo que sobra, el resto. Todo aquello que no es gobierno, legislación ni justicia, ¿qué es? Es función administrativa. Entonces vean por qué se le llama la definición residual. Porque es una delimitación negativa, una fórmula reduccionista. ¿Okay? Defino A, B y C y digo, todo aquello que no es ni A, ni B, ni C, lo metemos en otro saco. El saco de la función administrativa. ¿Okay? Entonces, si no es alta dirección de la política, si no es la creación de normas por parte del cuerpo representativo, y si no es la composición o resolución de un conflicto por parte de los tribunales civiles y penales, entonces, ¿qué es? Administración. ¿Okay? Recuerden que estos son estadios iniciales del desarrollo. ¿Okay? Hoy en día, bueno, las cosas han cambiado. Si ustedes vieron aquí un poquito, vieron en detalle las fechas, ¿verdad?, de nacimiento y de fallecimiento de estos autores. ¿Okay? Estamos hablando entonces de mediados, finales del siglo XIX y una buena partecita de la primera mitad del siglo XX. ¿Okay? Y las cosas han ido evolucionando, pero en todo caso, estas son las escuelas clásicas que en su momento intentaron definir. ¿Qué nos dice Kelsey? Señores, nos queda menos de un minuto, se va a cerrar la sesión, voy a enviar el link para la próxima sesión de una vez por el chat, ¿ok? Voy a ir cerrando aquí y vamos a continuar en otra sesión.